¿Cómo están? Qué placer saludarles, soy Paola Pérez. Bienvenidos. La existencia de laboratorios biológicos en Ucrania financiados por el Pentágono estaban siendo tachada de una teoría conspirativa y de una campaña rusa de desinformación por parte de Occidente. Incluso el propio ministro ucraniano de Transformación Digital, Fedorov, pedía a la ICANN que retirase el dominio ruso y desconectara a los servidores en Rusia para tratar de esconder lo que estaba pasando en el terreno, asegurando que los medios estatales rusos difundían afirmaciones controvertidas y sin pruebas. Pero el giro de esta historia vendría de la propia mano de Occidente. Tras la denuncia rusa y la presión de China, Estados Unidos confesó que organizó una cadena de biolaboratorios prohibidos, aunque sigue negando su responsabilidad criminal. Varios expertos coinciden en que este uso de armas letales con fines militares tendría consecuencias catastróficas, porque afectaría a toda la región. Por eso nos preguntamos, ¿esta es la estrategia de Occidente? ¿Pero con qué fin? Vamos a analizar el contexto en esta jugada crítica. Desplegamos por ello nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? Las posturas de doble moral de Occidente sobre el uso de armas químicas ha sido puesta una vez más sobre la mesa. Durante el 99 periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, el representante permanente de Irán, ante este ente, digo con precisión, emplazado a Estados Unidos a destruir su arsenal de armas químicas. La pregunta es ¿por qué no lo hace? Revisamos por ello algunas declaraciones. Es obvio que a raíz de la operación militar especial, el Pentágono comenzó a tener serias preocupaciones sobre los experimentos biológicos secretos descubiertos en territorio ucraniano. Los documentos descubiertos confirman que los componentes de las armas químicas se desarrollaron en laboratorios biológicos ucranianos en las inmediaciones de Rusia. Nuestra antigua preocupación que hemos expresado en repetidas ocasiones y durante más de un año sobre el desarrollo por parte de Estados Unidos de materiales biológicos de grado militar en Ucrania, bajo los auspicios de los correspondientes servicios especiales estadounidenses, se han confirmado. Esto fue confirmado no solo por los materiales obtenidos operativamente en territorio ucraniano, no solo por las declaraciones de las agencias ucranianas pertinentes, sino que también fue confirmado directamente en Washington durante un discurso de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos. Por supuesto, no se trata de un uso pacífico con fines científicos en beneficio de la paz y el desarrollo. Durante la operación militar de Rusia en Ucrania, se descubrió que Estados Unidos está utilizando esas instalaciones para llevar a cabo actividades de militarización biológica. Según datos publicados por Estados Unidos, tiene 26 laboratorios biológicos en Ucrania, que están bajo control absoluto del Departamento de Defensa. Todos los virus peligrosos en Ucrania deben almacenarse en esos laboratorios biológicos y todas las actividades de investigación deben ser dirigidas por los Estados Unidos. Sin el permiso de ellos, no se debe divulgar ninguna información. Esos laboratorios biológicos almacenan una gran cantidad de virus peligrosos. Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica. Las fuerzas rusas pueden estar tratando de establecer control sobre ellas, por lo que estamos trabajando con los ucranianos en cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de las fuerzas rusas, en caso de que se acerquen. Vamos a sumar la actualidad informativa con nuestra corresponsal hasta la capital de Rusia, hasta Moscú, con Odette Díaz, para que nos brinde más detalles y el impacto de las repercusiones que esto ya está generando en el planeta. Te recibo. Saludos, Odette. Saludos, colega. Gracias por el contacto. Efectivamente, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, manifestó en esta jornada que su país le preocupan las declaraciones frecuentes de representantes de países de Occidente sobre la posibilidad del uso de armas nucleares. El canciller ruso intercambió con la prensa luego de la reunión de este jueves con sus homólogos de Ucrania, Dmitry Kuleba, y de Turquía, Mevlut Cavusoglu, en la ciudad turca de Antalya. Lavrov dijo que resulta alarmante
alarmante cuando Occidente sigue volviendo a hacer referencia sobre el uso de armas nucleares y la posibilidad del inicio de una tercera guerra mundial. Según el jefe de la diplomacia rusa, refirió que en el contexto de los acontecimientos de los últimos años en Ucrania, intensificados en los últimos meses y semanas, solo los representantes occidentales, en especial miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, hablan sobre este tema. En la reunión, el canciller propuso realizar consultas trilaterales con la participación de expertos del Organismo Internacional de Energía Nuclear, Moscú y Kiev. Asimismo, llamó la atención sobre la amenaza que constituye que las armas suministradas a Ucrania por Occidente luego puedan extenderse por toda Europa. Lavrov alertó que con estas acciones se crean amenazas y riesgos para la aviación civil durante muchos años y no solo en el cielo ucraniano, pueden también extenderse por toda la región. Igualmente declaró que los países occidentales que suministran armas letales a Ucrania, incluidos miles de sistemas portátiles de misiles antiaéreos, actúan de manera peligrosa. El ministro de Exteriores señaló que Rusia exige una explicación sobre las actividades biológicas de Estados Unidos que se estuvieron realizando en Ucrania. En ese sentido, manifestó que Moscú está preocupada por la información que ha salido a la luz de que el Pentágono estableció varias docenas de laboratorios militares y biológicos en el territorio ucraniano como parte de su programa realizado en todo el mundo en violación de la convención correspondiente sobre la prohibición de las armas biológicas y tóxicas. Al respecto, el ejército ruso encontró pruebas en documentos de laboratorios biológicos en Ucrania de que Estados Unidos financió la investigación de un mecanismo encubierto de propagación de virus mortales. El portavoz de este ente militar, mayor general Igor Konashenko, manifestó que su país cuenta con información detallada sobre la implementación por el Pentágono en territorio ucraniano de un proyecto para estudiar la transferencia de patógenos a través de aves silvestres que migran entre Ucrania y Rusia y otros países vecinos. Nosotros seguiremos el curso de esta información. Ahora devolvemos la señal. Muchísimas gracias, Odette. Y a propósito de esto, es importante destacar cómo se ha realizado el hallazgo de Rusia, que ha desarrollado Rusia, de estas armas biológicas, de estos biolaboratorios en el terreno. El Ministerio de Defensa de Rusia denunció el pasado domingo 6 de marzo que según documentos y activos hallados en la operación especial militar desarrollada en Ucrania, se han encontrado laboratorios distintos a la elaboración de armas biológicas con financiamiento de los Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, destacó que el gobierno de Kiev intentó deshacerse de las pruebas ordenando la destrucción de emergencia el pasado 24 de febrero. Asimismo, Konashenkov subrayó que Rusia recibió pruebas de que estos centros biológicos se encontraban trabajando con patógenos altamente peligrosos como la peste, el anthrax, la tularemia, el cólera, entre otras enfermedades mortales. El funcionario ruso agregó que su gobierno planea hacer público el análisis de las pruebas que detallan el accionar de los laboratorios ucranianos, que además fueron hallados en las cercanías de las fronteras con Rusia. No obstante, Moscú sacó a la luz varios archivos que confirman la destrucción de estos centros el pasado 24 de febrero y agregó que los documentos continúan siendo analizados por sus expertos en fuerzas de defensa, radiológica, química y biológica. El hecho marca una violación flagrante por parte de Washington y Kiev a la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre la prohibición de armas biológicas y tóxicas. Recordemos que el pasado 24 de febrero Rusia anunciaba una operación militar especial en Ucrania con el objetivo, según expresaba el Kremlin, de proteger a las autoproclamadas repúblicas populares del Donbass. Hablamos de Lugansk y Donetsk, garantizar la seguridad e integridad además del territorio ruso ante la amenaza del despliegue de la OTAN, así como desmilitarizar y desnazificar esa zona de ese país. En parte de lo que se ha descubierto dentro de esta operación militar especial es el hallazgo de estos biolaboratorios, 26, según aún no ha confirmado la propia Casa Blanca, pero que ha sido reconocida por su propia subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, a través de un informe que rendía ante el Senado estadounidense, lo que marcaría, sin lugar a dudas, un punto de inflexión. Utilizar este tipo de armamento como armas biológicas en medio de la tensión permanente al este de Ucrania, al este de Europa, sería el objetivo de Occidente. Lo cierto es que aunque los fake creators tuvieron o trataron de esconder la noticia por 3 días, bajo este título que empezó a salir ante los medios de comunicación y que además se difundían mapas para poder identificar en qué punto exacto de Ucrania se encontraban estos biolaboratorios. Aquí se lo mostramos.
Sí, Moscú encontró estos centros biológicos muy cerca de sus fronteras. Según el informe, el proyecto estadounidense en Ucrania se encontraba estudiando la transferencia de patógenos por parte de las aves silvestres que migraban entre Ucrania, Rusia y otros países vecinos. Los laboratorios fueron encontrados en las regiones de Kiev, en Vinistia, Ternópil, además de Kharkov, Gerson y en Dnipro, estas tres últimas muy cercanas a las repúblicas autoproclamadas populares del Donbass y de la península de Crimea. Ya la subsecretaria de Defensa de los Estados Unidos, Victoria Nuland, confirmaba ante el Senado de su país que Ucrania en efecto poseía estos laboratorios biológicos, un aspecto por el cual también Estados Unidos trató de retirar la información por 3 días. Pero ¿qué tanto pudo esconder la noticia cuando estas mismas se hicieron ya de manera pública y ha generado críticas y presión también por países de Asia, en este caso China, que le exige a Estados Unidos responder por la utilización de este tipo de biolaboratorios que se estaban desarrollando en Ucrania? Es más, la información aún preocupa porque Estados Unidos dice que teme que estos biolaboratorios caigan en manos de los rusos. El motivo y la pregunta es, ¿por qué? Vamos a someter este tema a análisis, lo vamos a hacer cuando regresemos de la pausa, pero no sin antes compartirles nuestra jugada estratégica para que usted participe con nosotros a través de nuestras cuentas activas en la red social Twitter, @jugadacrítica, @PaolaPTLSur. ¿Es casualidad que el Pentágono haya financiado biolaboratorios en Ucrania? ¿Qué riesgo implicaría para la región el que sean usados como armas biológicas? ¿Cuál es la estrategia de Occidente? Participe con nosotros. Al regreso, el análisis. Ya volvemos. Vamos a repasar la reciente escalada de tensiones, sobre todo en esta región del Donbass. El pasado 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desplegó una operación militar especial en la zona de Donbass con el objetivo de defender los territorios de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, preservar la paz en la región y, según sus palabras textuales, proteger a las personas que han sido víctimas de un genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. El mandatario aclaró que su intención no era invadir a Ucrania, sino lograr su desmilitarización, aunque medios occidentales emprendieron una campaña para señalar a Rusia como el agresor. Los hechos prueban lo contrario. Desde las protestas del Euromaidán, la llamada del extremismo y la ultraderecha se avivó en Ucrania, de tal forma que las milicias neonazis llegaron a colapsar dentro de la policía y parte del ejército. En este contexto, ocurre la masacre de Odessa en 2014, donde grupos ultraderechistas quemaron vivas a 48 personas, incluyendo a algunos menores de edad. Ese mismo año, las autoridades de Crimea constitucionalmente celebran un referéndum de adhesión a Rusia, generando el sí con un 96.77% de los votos. En este contexto, los territorios de Donetsk y Lugansk, con una población rusa, declaran su independencia de Ucrania. Lo que los medios occidentales no cuentan y omiten es que desde hace 8 años los bombardeos, ataques y masacres del gobierno de Kiev contra la población civil, entre ellas minorías rusas y húngaras, en dicho país se hicieron constantes, amparándose en supuestas operaciones antiterroristas. Tampoco mencionan el genocidio cultural y la limpieza étnica emprendida por el ejército ucraniano y las milicias neonazis como el batallón Azov contra la población rusa y húngara residente en Ucrania, que ha generado al menos 1,5 millones de desplazados. Los líderes de estos grupos nacionalistas ucranianos se han referido a la población rusa y húngara como cerdos y han amenazado con lincharlos. El mandatario ruso ha aclarado que Rusia se está esforzando por la desnazificación de Ucrania, así como por llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa.
Como resultado de esta operación militar especial, se han destruido al menos 74 instalaciones terrestres de la infraestructura militar ucraniana, incluidos 11 aeródromos de las fuerzas aéreas, 3 puestos de mando, una base naval de la Armada y 18 estaciones de radar de los sistemas de defensa aérea S-300 y Buk M1. Expertos señalan que la crisis actual fue causada también por la negativa de Kiev de cumplir con los acuerdos de Minsk, así como la cada vez más expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Entre tanto, Estados Unidos y sus aliados continúan aupando el conflicto, enviando suministros de armas a Ucrania e imponiendo nuevas sanciones ilegales a Rusia. Vamos a someter este tema a análisis. Desde España nos acompaña Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, intelectual vasco, y desde Rusia vamos a sumar a Nicolás Takayama Constantini, magíster en Relaciones Internacionales, especialista también en temas de Rusia. Ambos, gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenidos a esta jugada crítica. Le pido a Nicolás que se mantenga con nosotros. Voy a empezar el análisis con Iñaki. Iñaki, qué placer tenerte en esta jugada crítica. A ver, este es un tema que sin lugar a dudas genera no solamente conmoción dentro de la opinión pública, que debería ser, sino también el hecho de cómo se ha manejado esta información. Me gustaría empezar por allí. ¿Cómo empieza este lobby, además desde el año 2005, en este trato que tiene el Pentágono con Ucrania para el desarrollo de estos biolaboratorios, el desarrollo de estos patógenos que además corren riesgo de ser utilizados como armas biológicas en medio de esta tensión latente al este de Europa? Preguntarte de manera puntual, ¿cómo funciona este lobby para conocer o para iniciar? Y segundo, también quiero saber qué opinas respecto a el objetivo, la estrategia que manejaba Occidente. ¿Cuál era el fin o cuál realmente es el fin de estos laboratorios en Ucrania? ¿Por qué escoger este país? Bueno, ¿cómo funciona este lobby secreto? Pues funciona de una forma secreta. Eso está muy claro, ¿no? Y sobre todo funciona con el apoyo incondicional, absoluto y ciego de toda la maquinaria propaganda europea occidental. Toda la industria político-mediática durante, incluso antes del año 2005, porque esto es incluso anterior, es incluso ya en los años 80 se sabía que había una intensa industria bioquímica de destrucción de la OTAN que estaba funcionando a tope. Eso se sabía, pero no se había llegado al grado actual, ¿no? Cuando se aireó el fantasma de que Saddam Hussein tenía en Irak armas de destrucción masiva, la prensa occidental mintió, lo aireó. No pasaban 25 horas de cada día sin que se nos dijera durante esas 25 horas sobre 24 que había armas de destrucción masiva, que había venenos, que había productos químicos, etcétera, etcétera. Se ocultaba que esas mismas armas que no existían en Irak, sin embargo, se habían utilizado contra Cuba. Luego, cuando analicemos qué estrategia tenía Estados Unidos para lanzar armas biológicas contra Rusia, es la misma estrategia que estuvo utilizando para lanzar contra Cuba, ¿no? Bien, en Europa todo eso se silenciaba. ¿Qué ha ocurrido? Pues que desde el 2005, desde el 2009, incluso ya de una forma sistemática, desde hace un año, un poquito más, año y medio, Rusia empezó a dar datos fidedignos sobre cómo toda la frontera este, allí donde llegaba la OTAN, en Rumania, en Polonia, en otros sitios, allí donde llegaba la OTAN, los almacenes, no solamente los almacenes de armas bioquímicas, biológicas, bacteriológicas, etcétera, que estaban en el corazón de Europa Occidental, no solamente los almacenes se adelantaban hacia el este, sino que se instalaban talleres de producción de nuevas armas. ¿Para qué? Para tenerlas, como se dice en el argot culinario, para tenerlas o fresquitas o calentitas, ¿no? Eso lo estuvo advirtiendo Rusia y eso fue un silencio sistemático, ¿no? Ha tenido que venir esta intervención preventiva de Rusia y sacar los documentos contundentes, no solamente eso, sino con respecto a las armas nucleares. Y vayamos a ver qué más cosas van apareciendo, ¿no? O sea, ha habido un silencio sistemático, una mentira sistemática que los pueblos de Europa se han ido tragando dócilmente, incluso felizmente, ¿no? Para no darse cuenta a qué monstruo
monstruo del este se enfrentaban, ¿no? ¿Qué está en juego aquí? Pues mira, está en juego una vieja estrategia, muy vieja estrategia que ya está tomando cuerpo en el sentido material en las condiciones del año 2022. Dentro de la ideología de la burguesía norteamericana está la doctrina del destino manifiesto. Es una doctrina muy vieja, muy antigua, desde prácticamente los primeros indicios surgen en el siglo, a mediados del siglo XVII, luego se van materializando con una serie de expresiones, la doctrina Monroe, etcétera, pero la doctrina del destino manifiesto, que enraiza totalmente con la cultura judeocristiana y sobre todo con la visión calvinista y protestante de las burguesías protestantes europeas, y de ahí han continuado y se han extendido al nazismo, se han extendido a la derecha británica, etcétera. Esta doctrina llegó un momento en que, en el año 1904, un teórico, un geopolítico norteamericano, Mackinder, advirtió que el destino del mundo lo iba a controlar quien controlara Eurasia. Esto está escrito en el año 1904 por un norteamericano y definió a Eurasia como el corazón de la Tierra. En los años 30 y 40, intelectuales nazis e intelectuales norteamericanos, nazis por ejemplo, intelectuales de la talla como Hauser y norteamericanos como Speckman, desarrollaron la misma teoría antes de que Alemania atacara a la URSS. Antes de atacar a la URSS, Alemania pasó los planes de la operación Barbarroja a la embajada alemana en Berlín. ¿Por qué? Porque tenían ese modelo estratégico de controlar Eurasia, controlar el corazón de la Tierra. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo poquito a poquito, pasito a pasito, siempre frenados en una parte por las izquierdas europeas y mundiales, en otra parte gracias al Ejército Rojo de la URSS en su momento, y ahora de nuevo frenados en seco por la operación preventiva de Rusia. Y concluyo con un dato. Esta operación preventiva está sacando a la luz muchos datos estremecedores. Pero ¿es que acaso la operación preventiva de Rusia en el año 2015, que se adelantó a Estados Unidos cuando Estados Unidos tenía preparado lanzar 200 misiles Patriot contra Siria, no sirvió para sacar a la luz todos los proyectos que tenía Estados Unidos de exterminar Siria, como había intentado exterminar otra serie de cosas? ¿Acaso la inteligencia de Cuba, de la inteligencia de Nicaragua, la inteligencia de Venezuela, de Rusia, de China, etcétera, no han sacado a la luz los informes de aplastar a estos países? Una cosa buena que ha vuelto a poner sobre la tela la intervención preventiva de Rusia en este caso ha sido precisamente demostrar que todas sus advertencias son ciertas. Y es más, que esas advertencias corresponden a un viejo anhelo occidental que empieza ya, como he dicho, en la doctrina del destino manifiesto, que fue teorizada de una forma muy clara en el año 1904, que en 1914 Estados Unidos ideó un plan para romper el imperio zarista, que ese plan fue concretado en 1918, cuando 14 potencias atacaron la URSS, etcétera, ¿no? Eso es lo que está pasando en estos momentos. Ahí está el primer matiz de esta lectura en torno a este descubrimiento, documentación que además inclusive fue borrada de la propia página web de Ucrania a través de su embajada, que tenía información respecto a estos 11 laboratorios, 30 en total que formaban parte de la era postsoviética, entre ellos Ucrania. Le pregunto a Nicolás Takayama, que también se encuentra en directo desde Rusia con nosotros. Nicolás, se hablaba acerca de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, y decía que son investigaciones científicas para aportar los avances científicos en el desarrollo y prevención de enfermedades. Por un lado, así también lo justifican algunos analistas. Pero ¿qué impacto realmente tiene esta noticia que sale a la luz en estos días de esta escalada militar que se tiene en Ucrania, sobre todo con la participación de Estados Unidos en no solamente el financiamiento de estos biolaboratorios, sino el riesgo de la utilización de estos patógenos mortales que podrían ser implicados dentro de esta situación que se vive en Ucrania? ¿Tú crees que la información ya la contaba o ya la tenía Rusia
que es por ello que el presidente anunciaba este despliegue militar especial el pasado 24 de febrero y forma parte de ese objetivo de desmilitarizar la región. Es decir, había indicios de que estos laboratorios podían ser utilizados como armas biológicas dentro de este conflicto bélico y además de esto se convierte en un crimen de guerra. Te recibo. Por supuesto que sí. Buenos días. Como mínimo, si no sabían, lo intuían. Porque ya en el 2018, también cerca de las fronteras de Rusia, había laboratorios biológicos que amenazaban ya el hecho de la seguridad de Rusia. Ahora, el motivo por el que se realizó la operación especial, entre ellos, era especialmente por el tipo de gobierno. Ucrania actualmente es un estado fallido. Ha tenido un golpe de estado en el 2014 y desde entonces su PBI se ha desplomado. En el gobierno se encuentran facciones que integran, por ejemplo, el batallón Azov, que está integrado por neonazistas. Prohibieron el ruso, quisieron reescribir la historia. Entonces, esa fue la preocupación de que este tipo de gobierno tenga armas nucleares por la cual Rusia intervino. Ahora bien, en el caso de las armas biológicas, de los laboratorios biológicos, como efectivamente afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, ni bien Rusia inició la operación, la orden fue destruirlos de manera en carácter de emergencia. Habían virus relacionados a las enfermedades como la peste, el anthrax, incluso había hasta del coronavirus, probados, que estaban haciendo experimentaciones probadas, por ejemplo, en murciélagos, en aves, ¿no? Y esto sale a la luz de que efectivamente Ucrania no es un instrumento de influencia geopolítica o de contención contra Rusia, sino que es más bien un instrumento que pone en amenaza la seguridad de Rusia por Estados Unidos. Ahora, la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, ella dice, nos preocupa de que Rusia controle estos agentes patógenos, estos laboratorios biológicos. O sea, a ella no le preocupa de que hayan sido fabricados, a ellos les preocupa que lo controle el país rival. En ese sentido, ellos piensan, nos preocupa que los rusos descubran y controlen los laboratorios y agentes patógenos que nosotros mismos hemos creado en sus fronteras. O sea, ¿qué tipo de reacción se puede esperar de aquello, no? Si nosotros lo creamos y está bajo nuestro control, está bien. Ese control no está supeditado a la inspección internacional y puede caer también en manos del terrorismo internacional. O sea, hay un riesgo enorme en ese sentido. Pero si está bajo nuestras manos, está bien. Piensan los Estados Unidos, ¿no? Pero si están en manos de los rusos, ya es malo para el mundo. Entonces, si no fueran militares, no habría de qué preocuparse, ¿no? Esos laboratorios están financiados por el Pentágono. Son 26 laboratorios alrededor de Ucrania. Y obviamente que venga del presupuesto del Pentágono, más el hecho de que sean biológicos, los convierte en armas biológicas, obviamente. Es por eso que China ha salido tajantemente exigiendo ya a las autoridades estadounidenses que se realicen las actividades de inspección que durante 2 décadas Estados Unidos ha sido el único país del mundo que no se ha sometido a las inspecciones de acuerdo a la Convención de Armas Biológicas. Entonces China ya está exigiendo por ese lado. Rusia apoya esa medida. Ahora bien, esto desde la perspectiva de Rusia, por supuesto, era esperado, era como mínimo intuido, como mencioné. Estas regiones, este gobierno que está actualmente en Ucrania, es un gobierno que está integrado, como mencioné, por facciones nazistas legalizadas desde el 2014, desde que se le dio el Euromaidán. También, por ejemplo, entraron las Fuerzas Armadas rusas e inmediatamente cercaron todas las plantas nucleares. ¿Por qué? Porque ya se sabe que estos tipos de grupos son radicales, tienen una visión mesiánica de las cosas. Para ellos va primero una guerra y un punto final es donde se encuentra la felicidad. Ellos son capaces de llevar a cabo un acto en contra de las centrales nucleares, provocar un foco de contaminación radioactiva y echarle la culpa a Rusia. Ya eso ya se encargarían los medios occidentales, ¿no? de expandir eso. Entonces, aquello
más el hecho de que, por ejemplo, el presidente Zelensky amenazó con abandonar el memorándum de Budapest, en el que Ucrania se comprometía a no tener las armas nucleares, chantajeando incluso a Europa, fue lo que desencadenó efectivamente la operación militar en Rusia, ¿no? Y esto trae consecuencias gravísimas. ¿Por qué? En el plano de las relaciones internacionales, Estados Unidos ha tenido la hegemonía, la cual ya la está perdiendo. Está perdiendo mucha fuerza en los tratados internacionales, cuando se salió, por ejemplo, de los misiles antibalísticos o con el acuerdo con Irán. Entonces, a Estados Unidos ha abierto muchos frentes. Por un lado, con Rusia, con las sanciones económicas, que son sanciones de guerra, porque cuando lleva sanciones económicas que afectan a la población en su alimentación, en su abastecimiento, son sanciones de guerra. Por el otro frente tiene a China también con sanciones económicas. Por el otro frente Irán, Afganistán, Siria, Irak, Libia. Por el otro frente tiene a Corea del Norte. Por el otro tiene a Cuba, Venezuela. Entonces, ha abierto tantos frentes que puede perder el control. Y el hecho de que la OTAN quiera proveerles posteriormente de armas militares a este tipo de gobierno, pueden perder el control de las armas militares, pueden perder el control de estas armas biológicas. Ahora bien, el peligro no es quien las controla, ¿no? El peligro es quien las ha creado. Y en este caso, la responsabilidad es de Estados Unidos. Actualmente Rusia está tomando, va a enviarlas para su estudio en los organismos correspondientes. Tiene sanciones muy fuertes Rusia en este momento, para las cuales China los va a tener que apoyar. China va a tener apoya, y dijo espalda con espalda, apoyar a Rusia. Esas son palabras fuertes para el carácter diplomático. Están hablando de una nueva era, en la que hay una multipolaridad que se dirige hacia Oriente. Y en ese sentido, China, por supuesto, también el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha expresado fuertemente, porque no puede permitir de que esto siga esta senda en la que Estados Unidos no tenga consecuencias. Y tiene que apoyar a Rusia, por supuesto, porque si cae Rusia, los próximos serían los chinos, por los que iría Estados Unidos, ¿no? Está la peligrosidad, sin lugar a dudas, Nicolás, no solamente de quién las fabrica, sino con qué fin, qué utilidad se le iba a dar y por qué realmente es necesario entablar tantos biolaboratorios, no solamente en los países que formaban parte de las ex repúblicas soviéticas, sino también desplegados más allá, en Oriente Medio, y todos ellos con financiamiento del Pentágono. Le pregunto a Iñaki Gil de San Vicente si hay descubrimiento de estos biolaboratorios negados de manera narrativa, mediática, por Occidente, que trataron de esconder la noticia por 3 días, eliminando y justificando de que los medios que difundían la información sacaban. Se encontraron biolaboratorios estadounidenses en Ucrania. Entonces decían, no, son ucranianos, pero financiados por Estados Unidos. Y se iban eliminando a través de los servidores ese tipo de información. Pero sale a la luz cuando la subsecretaria de Estado de Estados Unidos confirma ante la Comisión de Política Exterior en el Senado estadounidense de que estos biolaboratorios realmente sí existían. No es una narrativa donde inclusive el propio ministro equivalente a comunicaciones en los países latinoamericanos de Ucrania pedía se eliminara el servidor de información porque los acusaba a Rusia de tejer información falsa y confusa respecto a este tema. Hay peligrosidad de lo que denunciaba, recordemos, cuando iniciaba esta escalada militar por el propio canciller de Rusia, Sergei Lavrov, de que se estaría y se podría utilizar armas nucleares en Ucrania. Es lo próximo que se podría descubrir cuando además recordemos que hubo un intento de ataque a una de las centrales nucleares más importantes de Europa, Zaporilla, donde se incendió, se trató de hacer explotar el reactor nuclear. La pregunta es ¿con qué objetivo? ¿Y quién realmente está a cargo de estos biolaboratorios? ¿Y quién maneja realmente el control de estos ultranacionalistas radicales fascistas en ese país? Es decir, ¿realmente hay una cabeza ejecutiva que está al mando de todo esto? ¿O es que se le ha ido de las manos ya a Zelensky en medio de esta tensión? Te pregunto. Bueno, empezando por lo último. Zelensky es una marioneta en manos de la OTAN. La extrema derecha europea, las organizaciones fascistas, las organizaciones nazis que sobrevivieron, que fueron respetadas al final de la Segunda Guerra Mundial, porque la desnazificación de Alemania Federal fue un engaño. Muchísimos nazis, toda la estructura judicial, toda la estructura política, toda la estructura funcionarial, muchos militares nazis fueron integrados pública o secretamente en la OTAN.
OTAN, eso hay que decirlo, la OTAN tuvo un brazo secreto que fue una organización terrorista de fascistas, la red Gladio, descubierta en Italia, es solamente una parte de esa organización, de esa densa red de organizaciones nazifascistas de extrema derecha. En el caso concreto de Ucrania, por poner un caso, ¿no? En el caso concreto de Ucrania y en todo el este de Europa, la OTAN ya organizó grupos nazis en 1945, grupos nazis que se habían quedado escondidos en los bosques y en las montañas y que la OTAN enviaba agentes especiales para organizarlos. El gobierno ucraniano, el gobierno de la Unión Soviética, tardó prácticamente 5, 6, 7 años en acabar con ellos. Tampoco dedicó muchas fuerzas porque tenía otras necesidades urgentes, ¿no? Bien, hay que decir que la OTAN está directamente implicada en la dirección de estos grupos, como está demostrado que está directamente implicada en la creación de grupos terroristas como el ISIS, Al-Qaeda y otros, ¿no? Cuyo objetivo todos sabemos cuál era. No solamente era Afganistán, uno de los objetivos después de Afganistán era destruir Argelia, por ejemplo, ¿no? Que se nos olvida, ¿no? La terrible guerra provocada por Arabia Saudí y la CIA en Argelia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es quienes están dentro, quienes dirigen estos colectivos, ¿no? Luego está todo el aparato mediático, luego están un montón de ONGs, de asociaciones e incluso hasta sectores religiosos, como fue la Iglesia. La organización fue el Vaticano, una de las organizaciones que más hizo por salvar a los nazis de Alemania. Bueno, dejando esto, bueno, queda la otra pregunta. ¿Qué función tendría tanto por una parte las armas químicas, bacteriológicas y las armas nucleares? De entrada, las armas químicas tienen en estos momentos, y partiendo de la experiencia de Cuba, tienen 3 funciones. Una, la más suave, la más desconocida, digámoslo así, sería provocar atentados terroristas en Rusia con armas biológicas. Esto es relativamente fácil. Esto ya se ha hecho en Cuba, que es lo que he comentado, ¿no? Incluso hay novelas famosísimas en plan cómico del fracaso de los Estados Unidos en esa estrategia, ¿no? Lo han intentado en otros sitios también, ¿no? Se pueden soltar grupos terroristas fanatizados para que abandonen determinadas armas biológicas en el metro, etcétera, etcétera. Eso que las películas han comentado más de una vez, eso en la práctica se puede hacer. Esa sería una función. Otra función que es ya más seria y más grave, que también se aplicó contra Cuba, y por eso tenemos que saber la historia, porque la historia nos da muchas lecciones, es soltar insectos, soltar esporas, soltar pequeños bichitos envenenados, etcétera, para que soltar aves, soltar gusanos, etcétera, para que las corrientes, el aire, se depositen, entren en la tierra y empiecen a pudrir la tierra, a pudrir los alimentos, soltar esporas sobre hospitales. Todo eso está dentro de la estrategia militar. Eso es muy viejo. Eso ya se utilizaba hace 2.500 años, ya se utilizaba la guerra biológica, ¿no? Esa sería la segunda función, ¿no? Y luego vendría ya la tercera. La tercera sería la función dura en una guerra con armas nucleares tácticas, o con ya definitivamente en una guerra, incluso en una guerra convencional, las armas biológicas tendrían una función clara. Por suerte, en algún momento no se utilizaron en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Estado español sí utilizó armas químicas, veneno químico, contra los pueblos del norte de Marruecos en los años 20. La utilizó Estados Unidos contra Vietnam. Estados Unidos utilizó el agente naranja contra Vietnam, etcétera, ¿no? Esas 3 serían las funciones con las armas biológicas, bioquímicas, etcétera, etcétera. Y con las armas nucleares exactamente igual, pero a una escala menor. Sería armas nucleares muy tácticas, muy pequeñas, con potencial muy suavizado, pero de efectos de enfermedad, etcétera. También está estudiado eso militarmente, ¿no? Para meter miedo en las poblaciones, meter inseguridad junto al uso de las armas bioquímicas, etcétera. Pero luego serían ya las armas nucleares en una guerra convencional de armas nucleares tácticas que se han utilizado. En silencio se han utilizado en Irak, por ejemplo, y se ha silenciado. En Irak ha habido cañones de tiro rápido con balas de uranio empobrecido que han envenenado a cientos de soldados norteamericanos con cánceres de muy difícil resolución.
de muy difícil resolución. Y eso se ha demostrado a los pocos años de la guerra de destrucción de Irak, ¿no? Y luego quedaría, por último, ya la guerra convencional con armas nucleares tácticas y ya la guerra, la guerra nuclear Armagedón último, ¿no? Yo creo que este sería el último caso. Todo eso está analizado en las doctrinas militares imperialistas. Pero digo, y concluyo repitiendo lo que he comentado antes, esta teoría, esta visión del mundo de que Occidente tiene que controlar el corazón de la Tierra, porque el corazón de la Tierra es Eurasia, está implícita en la doctrina del destino manifiesto de los Estados Unidos, está implícita en la doctrina del calvinismo europeo y está implícita en toda la estrategia pensada desde 1904, retocada desde 1914 y retocada desde 1930. Estrategias entonces que pueden ser reeditadas. ¿Cómo protegernos de ello? ¿Qué papel juegan los organismos multilaterales en todo esto? ¿Qué se ha dicho al respecto de la verificación, descubrimiento de estos biolaboratorios? ¿Habrá sanciones o impunidad para Estados Unidos una vez más? Son temas que vamos a analizar. Cuando regresemos de la pausa, les pedimos a nuestros invitados que permanezcan con nosotros y a ustedes que están en casa también pueden participar de nuestra jugada estratégica a partir de este momento en nuestras cuentas Twitter, @jugadacrítica, @PaolaPTelesur. Es casualidad que el Pentágono haya financiado biolaboratorios en Ucrania. ¿Qué riesgo implicaría para la región el que sean usados como armas biológicas? ¿Cuál es la estrategia de Occidente? Ya volvemos. Es importante que repasemos el uso que se les ha dado a las armas biológicas en los conflictos bélicos. Aquí les contamos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades definen al bioterrorismo como la liberación intencional de virus, bacterias u otros gérmenes que pueden infectar o matar a las personas, los ganados o los cultos. El bioterrorismo utiliza ciertos patógenos como arma de guerra o fines hostiles, los cuales son conocidos como armas biológicas. No obstante, aunque esta práctica ha avanzado con los desarrollos en materia de investigación científica, en la antigüedad eran utilizadas las pestes y las enfermedades en los distintos conflictos para sacar ventajas sobre los adversarios. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes infectaron a caballos y mulas de Estados Unidos y países aliados con antrax y muermo. Para 1931, Japón también utilizó armas químicas durante su invasión a Manchuria, lugar donde aparentemente se realizaban prácticas de guerra bacteriológica. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nipón usó bombas de cristal con pulgas infectadas con la peste para expandir la enfermedad. En este contexto es que surge el Escuadrón 731 del ejército imperial japonés, que se dedicaba a realizar experimentos biológicos en los prisioneros de guerra. Igualmente, Reino Unido emprendió sus investigaciones de bioterrorismo desde la base militar Porton Down. Luego, cuando se instaló la Revolución Cubana, como parte de su asedio a la isla, Washington utilizó incluso la agresión biológica. Tal fue el caso de la fiebre porcina, que llevó a sacrificar más de 500,000 de cerdos, que para ese momento era el animal con amplio consumo en la población. Asimismo, el dengue y la conjuntivitis hemorrágica, solo por citar algunos ejemplos. Expertos aseguran que desde hace décadas la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos usan sus laboratorios para inocular enfermedades como el cáncer. De hecho, investigaciones secretas develan que han trabajado para desarrollar en su programa un virus agresivo y letal. Datos de expertos apuntan que Estados Unidos inició sus proyectos de armas biológicas de manera oficial en 1943 durante el gobierno de Franklin Roosevelt y estuvo dirigido por años por el microbiólogo William Patrick, quien operaba desde las instalaciones del Fort Detrick en Maryland. En declaraciones a la prensa, el científico confesó que en sus años de trabajo logró desarrollar armas biológicas con al menos 7 patógenos. De igual manera, Canadá también puso en marcha un programa defensivo y ofensivo de guerra biológica a mitad de siglo, con el mismo objetivo de sacar ventaja estratégica en el concierto internacional. Seguimos analizando este tema a profundidad, Vicente. Iñaki Gil de San Vicente, corrijo el nombre, y también Nicolás Takayama nos acompañan en directo. Perdón, Iñaki, estaba revisando un dato bien importante que me gustaría hablar. El pacto nuclear que tanto se debate sobre Irán y sobre el cual Estados Unidos se sale de manera abrupta el año 2018 bajo la administración de Donald Trump. ¿Tú crees que el descubrimiento de estos laboratorios biológicos, que ya se sabía, se sospechaba de su existencia, inclusive se había denunciado, aunque ante el silencio también de la comunidad internacional y organismos
organismos, como por ejemplo el de control de armas químicas, no dicen nada, no se pronuncian. ¿Hasta cuándo la impunidad para Estados Unidos? Y si esto realmente ha sacado a la luz, ha desnudado la doble moral del país del norte. Bueno, la impunidad para Estados Unidos va a estar garantizada para siempre. Hay que ser realistas en este sentido. No tiene Estados Unidos tiene poder suficiente para si no hay un cambio en profundidad cualitativo en la estructura política, en la estructura mediática, en la estructura de intervención de los pueblos, incluso en la propia estructura de las Naciones Unidas, de las organizaciones de las Naciones Unidas, si no se generaliza toda una dinámica incluso de otra ética diferente y si no avanza rápidamente una concepción de la vida que se atreva y se ponga en pie delante de los Estados Unidos o delante de las personas minoritarias que dirigen Estados Unidos, porque también dentro de Estados Unidos hay una creciente movilización crítica con respecto a todo esto, se está volviendo a cuestionar, como se hizo en los años 70, la guerra de Vietnam, etcétera, y ese es un problema que no podemos analizar ahora. Por eso yo creo que mientras que no exista este cambio en profundidad, Estados Unidos va a tener una capacidad de silencio tremendo. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, a Estados Unidos, la dirección de Estados Unidos y gran parte de la burguesía europea están dispuestas a todo. Está muy claro lo que está pasando con las conversaciones en Viena con Irán, a la que le intentan someter a un régimen de asfixia económica, amenaza militar y deterioro en todos los sentidos, ¿no? Está claro lo que están haciendo con Irán, lo mismo que con otros pueblos, ¿no? ¿Cómo va a repercutir que se conozca que se airee este nuevo descubrimiento que ya estaba en la mente de las personas que se dedicaban a tener un pensamiento libre? ¿Cómo va a repercutir eso en la política norteamericana y europea? Mientras que no exista esa capacidad mundial, esa capacidad internacional de oposición práctica, van a seguir para adelante. ¿Por qué? Lo estamos viendo en Irán, lo estamos viendo en otros sitios. ¿Por qué? Porque en estos momentos Estados Unidos se encuentra al borde de un abismo. Se encuentra al borde de un abismo interno y al borde de un abismo externo. Cada semana que pasa, la distancia entre el pequeño avance que está realizando Estados Unidos, cargado de problemas internos, con los avances que están realizando toda Eurasia y los países aliados estratégicamente con Eurasia, y volvemos a la teoría del año 1904, cuando el corazón del mundo está avanzando siquiera pocos pasos, es que Estados Unidos no está avanzando ni siquiera eso, y la distancia entre el corazón del mundo y Estados Unidos se va agrandando. Eso lo saben los especialistas norteamericanos. En el año 2010, el ejército norteamericano ya hizo un estudio terrible sobre el futuro que le esperaba a Estados Unidos, y Obama tuvo que reaccionar diciéndoles y prometiéndoles todo lo que está viniendo ahora. En el año 2010, un análisis del ejército alemán, de los servicios secretos del ejército alemán, dijeron claramente que para el año 2030 no había garantía ninguna de que Europa tuviera autonomía energética. Y fue un análisis del año 2010. Inmediatamente en el año 2011 se invadió Libia, se invadió Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Lo saben perfectamente. Y por tanto, es lo mismo que un boxeador en el cuadrilátero cuando está al borde, ¿no? O una de dos, o ataca en plan suicida o busca que suene el gong. Pero el gong, para darle 3 minutos de recomposición, no está sonando por la crisis mundial, porque la crisis mundial es tan devastadora que no da tregua a nadie. Y el corazón del mundo, Eurasia, avanza, no tanto como hace 10 años, pero avanza más que Estados Unidos, avanza más que Gran Bretaña, avanza más que Europa, que proporcionalmente están quedando retrasadas, y eso les produce furia, ¿no? Y la función en estos momentos, mira, concluyo con esto, hay 4 frentes abiertos en el mundo en estos momentos, ¿no? Uno es Ucrania, que refleja todo el frente del este, entre el choque entre Occidente y Eurasia. Otro es Taiwán y es el Pacífico, desde Corea,
Japón, etcétera, y China. Ese es el segundo o el primer frente, ¿no? Hay otro frente que es Oriente Medio, donde está Palestina, Siria, Irán, etcétera, ¿no? Y hay otro cuarto frente, o primero, según desde donde lo veamos, y no desde la perspectiva eurocéntrica, que es Venezuela, Cuba, Perú, Bolivia, etcétera, etcétera. Nicaragua, bueno, Perú con lo que puede pasar un golpe de Estado que derriba al presidente, ¿no? O Brasil, ¿no? Estos cuatro frentes en estos momentos han desbordado totalmente la capacidad de previsión de los Estados Unidos. En su fanatismo se han metido con todo el mundo y gran parte del mundo se están volviendo contra ellos. Entonces, la función de la función de Ucrania, para acabar con la pregunta, la función de Ucrania es crear la tensión tal que justifique una barbaridad norteamericana. Ahora, ya para finalizar también, Nicolás Takayama, te pregunto, por menos situaciones ni siquiera probadas, de manera unilateral se aplican sanciones contra varios países en el mundo. Lo hace Estados Unidos, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba, que además mantiene un bloqueo por más de 60 años, imposiciones contra China, contra Irán, por el tema del pacto nuclear, por la supuesta utilización de fabricación de armas nucleares, etcétera. Hoy hay una evidencia flagrante, con pruebas, con documentación de que hay biolaboratorios, la posible utilización de armas biológicas y también químicas en medio de la tensión del este de Europa. Y no solamente eso, sino también la documentación revela que más de 5.000 soldados, no solamente de Georgia, sino también de Ucrania, han sido sometidos a experimentos contra estos patógenos o con estos patógenos. Hepatitis A, gripe H1N1, también está cólera, entre otros. Pero ¿no van a pedir resarcimiento estos estados? Pregunta número uno, para que seas muy breve. Y segundo, también el hecho, ¿no meritaría Estados Unidos recibir sanciones de la misma manera que sanciona a otros países? ¿Qué nos dices? ¿Cómo funciona la política y la diplomacia y sobre todo el apego al derecho internacional? ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, de acuerdo al apego al derecho internacional no deberían haber sanciones unilaterales para empezar, ¿no? Y es justamente Estados Unidos de la mano de Europa, porque Europa es simplemente un brazo de Estados Unidos en ese sentido. Incluso el mismo Sergei Lavrov ha manifestado de que los diplomáticos y políticos europeos están de la mano de Estados Unidos financieramente. Entonces, las sanciones se pueden dar en el contexto en que Estados Unidos y la Unión Europea tienen recursos económicos. Posteriormente, por ejemplo, las sanciones actualmente en Rusia se han golpeado muy fuerte, pero Rusia se va a inclinar hacia China. Cuando los lazos económicos entre Rusia y China sean más fuertes que incluso hay ahora, esas sanciones ya no van a tener efecto, entonces ya no sería tan viable. Las sanciones que se están aplicando actualmente contra Rusia vienen desde hace años, pero ya estas sanciones de guerra, son lo último que se puede aplicar. O sea, ya van directamente contra la población. Y después de estas sanciones ya no hay más sanciones, ya no hay nada más que se pueda hacer. Se podría ir a un escenario bélico, pero ya no existe nada más que estas sanciones de asfixiamiento económico, de asfixia económica. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Bueno, en el caso para que Estados Unidos tenga que haber una respuesta internacional, no va a pasar con estos con estos organismos. En el caso, yo soy un poco más optimista, creo que esto llegaría a pasar en el escenario en que Oriente recobre un poco más de protagonismo a nivel internacional y hagan reformas en los organismos internacionales, que es muy difícil, pero paso a paso se está dando. Ahora con las sanciones de Rusia, por ejemplo, los sistemas financieros de China están ingresando y se están compenetrando y fusionando con los rusos. Y actualmente están pensando en aperturar sistemas financieros de la mano de los dos. Y Nicolás, eso ya implica... Entonces, ¿me quieres decir que sí, nunca se va a ver a un presidente de Estados Unidos sentado en la mesa de los acusados o en el banquillo de los acusados ante una Corte Penal Internacional por delitos de guerra? Esto no se constituye en un delito de guerra. Me dices que el derecho internacional no reconoce las sanciones arbitrarias ni unilaterales, pero ¿qué pasa con los delitos de guerra? No, yo lo veo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista es muy, muy difícil, dado que representa una hegemonía. Estados Unidos es la hegemonía actual por el momento, y eso también se refleja en los brazos de los organismos internacionales. Y en ese sentido, se preguntaba, por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo de las armas biológicas? No solamente es asesinar a la gente, sino también, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia. Un arma biológica obliga a que se cierren las fronteras, a que se hagan las cuarentenas, a que se ralentice la economía de un país, a que
hayan crisis alimentaria, energética, como en Europa, tecnológica, y eso asfixia aún más un país, y eso permitiría, por ejemplo, establecer un status quo, en este caso en Estados Unidos, de ser el caso en que se sobrepase, ¿no? De que hay un presidente, de que pueda ser culpado por esto, diplomáticamente eso no sería posible. Desde Estados Unidos no. Nicolás Takayama e Iñaki Gil de San Vicente por habernos acompañado en este análisis oportuno, por su tiempo para Telesur, por su visión geopolítica y geoestratégica en torno a este tema, que hoy centra la atención y el análisis no solamente para Telesur, sino también para el resto del mundo. Gracias a ambos. Así finaliza este programa. Cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez. Será hasta un próximo encuentro.